su vida en rescate por nosotros, aquel que le rechaza eternamente va a sufrir, porque tiene un alma eterna, pero va a estar completamente separado de Dios en lo que se conoce como la muerte eterna o la segunda muerte, lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios, separado de Dios. Entonces, ¿cómo afecta aún decisiones a nuestras vidas? Hay decisiones como la de la salvación de nuestra alma, afecta. Hoy la tomas y va a afectar toda la eternidad. Si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, afecta toda tu eternidad para bien, porque estaremos con el Señor gozando en su presencia y de todas las cosas que Él ha preparado para sus hijos. Y esto no porque nosotros lo merecemos, porque seamos mejores que otros, porque ya sabemos que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Pero la diferencia está en que hemos oído el Evangelio, le hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos pedido al Señor Jesucristo que perdone nuestros pecados y que nos salve, que Él entre en nuestras vidas. Entonces, qué importante, momentos de crisis que afectan a nuestra vida y podemos tener victoria en esos momentos de crisis, y para eso son estos estudios, para saber tomar decisiones correctas cuando vienen estas crisis en nuestras vidas. El último mensaje lo hemos dividido en varias partes por la importancia que tiene y que se relaciona mucho con nuestra relación con Cristo. En la vida de Pedro, hemos visto en la vida de Pedro, y este último mensaje se llama Aprendiendo a través de la crisis. Hemos visto en la vida de Pedro que su primer crisis fue la decisión al oír el Evangelio, su salvación. Y esto debe haber sido, por lo que hemos estado estudiando, durante el ministerio de Juan el Bautista. También el llamado. Es un momento de crisis en la vida de Pedro, porque Jesús le llama diciendo de que le siguieran a él y que él iba a ser pescador de hombres, siendo que su oficio era ser pescador en el mar de Galilea, y dejaron las redes, dejaron las barcas y siguieron al Señor Jesucristo. Era una decisión importante para su vida, pero también vimos que durante el ministerio de los 3 años sirviendo al Señor Jesucristo, vieron grandes milagros y la alimentación de los 5.000, seguido a eso vimos la crisis en el mar, en el momento que Dios permitía, les enviaba solos, sabiendo que iba a haber una gran tormenta, y la fe de ellos en ese momento de crisis, ver al Señor Jesucristo sobre las aguas. Pero Pedro fue el que habló a Jesucristo diciendo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, y es, como habíamos visto, el único hombre, aparte de Jesucristo, que caminó sobre las aguas, anduvo sobre las aguas dirigiéndose al Señor Jesús. Cuántos pasos no sabemos, pero él es el único que se atrevió a salir de esa barca cuando escuchó que Jesús le dijo: ven, y caminar sobre las aguas. Pero también vemos que en el momento que quitó su vista por la tormenta, por el fuerte viento, él empezó a hundirse, y ahí clamó al Señor para que le auxiliara, y fue el auxilio pronto. Entonces hemos aprendido allí, en el momento que él podía confiar mirando a Jesucristo y bajarse de la barca y caminar, como en el momento que al quitar la mirada de Cristo empezar a hundirse, crisis allí en el mar, que le ayudaron a ir formando a Pedro para el ministerio que Dios tenía para con su vida. En cada crisis que pasamos en nuestras vidas, en cada prueba, Dios va haciéndonos crecer. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, y allí tenemos los frutos de haber pasado por esos momentos de crisis. También hubo crisis en la vida de Pedro en cuanto a la relación con quizás los discípulos o seguidores del Señor Jesús, más allá de los 12, quizás entre los 12 o más allá de los 12, cuando Pedro vino a Cristo y le dijo: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Hasta 7. Y Jesús le dijo: hasta 70 veces 7.
Entonces, vemos que también había una crisis en el trato. Y hermanos, todos sabemos que cuando hablamos con las personas, tratamos en nuestro hogar, en matrimonio, con los hijos, la parentela y los hermanos en la iglesia, el pastor, tu pastor, seguramente que yo en algún momento o muchas veces te puedo haber hecho enojar, y porque bueno, somos humanos y erramos, y bueno, pero el Señor dice que debemos de perdonarnos. También los miembros con el pastor. En el ministerio pastoral he aprendido esto, de que no tenemos que guardar rencor para con los miembros, porque todos estamos creciendo y aprendiendo, todos erramos, y la Biblia dice, si alguno no ofende, es un varón perfecto, ¿no? Pero todos ofendemos muchas veces también con nuestra boca, que es lo más, digamos, es la ofensa más común que podemos llegar a encontrar, lamentablemente, ¿no? Así que en cuanto a la relación, crisis, ¿qué pasa cuando suceden estas cosas en nuestra vida? ¿Es momento para crecer o es momento para estancarnos? Y hablamos del perdón. Importante, recordamos allí, el perdón es fundamental en la vida del Hijo de Dios, porque como la manera que Dios nos perdonó, debemos de perdonar a los otros. Si no, no podemos seguir en nuestra relación con los hermanos, con la familia, el matrimonio, los padres, los hijos y los padres, entre los hermanos en el mismo hogar. Y nuestra relación es cortada también con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque si nosotros no perdonamos a nuestro semejante, también se bloquea nuestra comunión con Dios. Y el efecto que tenía el perdón en nuestra vida, o la falta, mejor dicho, de perdonar nuestras vidas, eran dos que habíamos visto entre muchas que habla la Biblia, pero queríamos ver dos cosas nomás, cómo te va a afectar. Y si hace implosión, hablamos para adentro, que no lo demuestras para afuera, hacia al hermano con el cual estás mal y no le perdonas, o la persona que no perdonas, pero te va a dañar físicamente y emocionalmente por dentro, va a afectar hasta tu salud por no perdonar. Pero también vimos que puede explotar hacia afuera, como cuando la frase dice, como la gotita que rebalsa el vaso, que uno viene acumulando la falta de perdón, y ahí viene enojo, ira, gritería, maledicencia, hasta que estalla, y eso lastima muchísimo a las personas y nuestra relación con Dios. Blasfema, es una blasfemia a Jesucristo. El nombre de Jesucristo es blasfemado por nuestra explosión por falta de perdón, porque cuando salen todas estas cosas malas, allí los que nos ven no quieren quizás ir a la iglesia donde vos vas, no quieren que les hables de un Cristo que en tu testimonio no lo refleja. Vimos esa crisis en la vida de Pedro y sabemos que su temperamento debe haber sido para ser rápido, amigos, como también para tener conflicto, ¿no es cierto? Pero vimos también crisis en la comunión, cuando el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser entregado, Él agarró y sacó su manto, puso una toalla, se envolvió con una toalla allí para secar los pies, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Encontramos que Pedro dijo, no me vas a lavar los pies. Cuando Jesús dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo, Pedro se fue al otro extremo, lávame la cabeza, las manos, todo lávame. Jesucristo tenía que explicar que eran los pies porque ya estaba lavado, y toda persona que ha sido lavada por la sangre de Cristo de sus pecados está limpio, es salvo por toda la eternidad, no pierde la salvación, no pierde esa limpieza en la sangre de Cristo por sus pecados para ser salvo, pero sí se ensucia sus pies en el andar diario, por lo cual debemos de reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios a diario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos mantener esta koinonía. Habíamos visto la palabra en el griego allá en 1 Juan capítulo 1, nuestra comunión con Cristo, mantener esta comunión. Esta koinonía tiene en su definición 3 palabras incluidas. Estoy haciendo un repaso, hermanos.
tres palabras incluidas. Estas palabras eran participación, interacción y la última, beneficios. Y en los tres pasajes que vimos en el libro de Primera de Juan, encontramos estas tres palabras cada vez que menciona comunión. Primero entramos a participar de la comunión con Cristo por medio de haber oído el Evangelio, el anunciado mensaje de los apóstoles. Estos anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El mensaje debemos de compartirlo, porque esta comunión que ya tenemos con Dios nuestro Salvador, otros tienen que oírlo para que ellos participen de esta comunión con nosotros y con Dios por medio del Evangelio. Recibiendo a Cristo, siendo salvos, entramos a participar en esa comunión. Interacción, habla en que hablamos y vivimos el Evangelio. Andamos en luz. Cuando andamos en luz, andamos como hijos de Dios, estamos viviendo, teniendo esta interacción, esa comunión con Dios en nuestro andar diario. En el libro de Efesios dice que el que hurtaba no hurte más, sino que ahora trabaje con sus manos para hacer lo que es bueno y para compartir con el que tiene necesidad. Ve, esto es interacción. Ha conocido a Cristo, participa de la comunión con Dios, ahora interactúa como viviendo el Evangelio, viviendo la piedad. Entonces vemos que se involucra el Hijo de Dios y tiene comunión, y que esta comunión hay que mantenerla andando en la luz. Cada vez que cometemos un pecado, estamos haciendo obras de tinieblas, por eso tenemos que confesar a diario nuestros pecados. Manteniéndonos en él, andar en la luz, vamos a tener los beneficios, tener comunión con los hermanos, comunión con Dios y comunión con los hermanos es un beneficio, la iglesia es un beneficio. Dios fundó la iglesia, Jesucristo en su ministerio llamó a los que él quiso y puso primeramente en su iglesia apóstoles. Cuando él llamó a los apóstoles, estaba fundando la iglesia. Hermanos, la iglesia muchas veces se ve como algo, como un edificio o como un grupo denominacional o religioso. La verdadera iglesia de Cristo no es una institución humana. Cristo la fundó el matrimonio desde el corazón de Dios. Vemos en el libro de Génesis, lo hizo Dios, no es un invento humano. La iglesia no es un invento humano, es Cristo que fundó, instituyó su iglesia. Hay muchos otros grupos que no son iglesia de Cristo. ¿Por qué? No se sujetan a Cristo, que es la cabeza. Cualquier denominación que tiene una cabeza humana o otro Dios que no es el Dios de la Biblia, no es la iglesia de Cristo. Así que recuérdelo, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él la fundó. Y ahí tenemos beneficios, andando en luz, estando en comunión con los hermanos. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras unos con otros. ¿Qué beneficios? Juntarnos con los hermanos, con los que de corazón limpio por la sangre de Cristo alabamos a Dios en cada servicio. Pero hay otro beneficio más que tenemos, que es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Porque nuestra comunión está participando, interactuando y tenemos este beneficio. Perdonamos a los hermanos, entonces podemos seguir confiadamente, ir al Señor y recibir el beneficio del lavamiento, por así decir, de los pies. El Señor nos va limpiando cuando le vamos confesando. Entonces tenemos tantos beneficios en esta comunión, pero hay crisis allí, en el medio. Lo vemos y pensamos, bueno, cada persona que salva va a disfrutar de todo esto, y no, lamentablemente no. Muchos quedan en esa primer parte de la comunión, la participación. Escuchan el Evangelio, le piden a Cristo que les salve, están un tiempo y después comienzan a apartarse de la iglesia, no dejando, dice la Biblia, no dejan de congregarse, y algunos dejan de congregarse. Y allí
empiezan a dejar después de orar, después dejan de leer la Biblia, hay un apartamiento de la vida y de la comunión con el Señor. Crisis en la cruz. En la vida de Pedro vimos cómo Pedro, en el momento que Jesús dice que tienen que morir, dar su vida, y que el diablo iba a zarandearles, y especialmente a Pedro, dijo: yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro no quería aceptar esas palabras de Jesucristo, entonces les dice, y lo dijo, como les mencionaba en esa lección, creo que lo dijo de todo corazón y con toda su fuerza, diciendo: yo voy a poder en mi carne, ¿no? Pensando: yo puedo, no necesito la ayuda del Señor, yo puedo hacer esto. Y vemos que fracasó cuando él dijo: estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir si es necesario, ¿no es cierto?, contigo. Pero vemos que fracaso. Jesucristo le dijo: te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces, vas a decir que no me conoces. Y sucedió así, hasta que al último vemos como Jesús le mira y Pedro llora amargamente. Habíamos visto que desde el arresto Pedro empieza a seguir de lejos a Jesús, y todo lo que habíamos visto en ese estudio a través de la palabra de Dios. Vimos esa crisis, la cual llamamos la crisis en la cruz. Preguntábamos: ¿dónde estaba Pedro cuando estaba crucificado Jesucristo? ¿Dónde estaba Pedro? De lejos, mirando de lejos. Tenemos registrado en la Biblia que Juan estuvo cerca, al lado de la madre de Jesús, María. Pero vemos que de los otros se nos dice: estuvieron de lejos. Vemos esa situación tan triste donde lloraba Pedro por haber negado a Cristo. Anoche estábamos viendo crisis en la recaída. A Cristo ha resucitado, ha mandado un mensaje a Pedro, se ha aparecido a Pedro 2 veces, día domingo por la noche, el día de la resurrección. Cristo aparece, están todos allí los discípulos, Pedro está allí entre ellos, el único que no está es Tomás, el cual después, cuando todos le cuentan, dicen: si yo no lo veo, no creo. 8 días después, otro domingo, allí están, de vuelta Pedro está, Jesucristo aparece, habla, pero no tenemos registrado nada allí de Pedro. ¿Qué vemos? Vemos a un Pedro que no está interactuando, no hay interacción, que está con la última escena de amargura de su vida, donde le negó a Cristo, y él está allí con los hermanos reunidos, pero no dice nada, no pasa nada, ¿no? Hay una ausencia de acción de Pedro en estos pasajes. Así que Jesús aparece la 3ª vez allí en el mar de Galilea. ¿Por qué? ¿Cómo fue esta aparición? Lo leíamos en el libro de Juan, capítulo 20 y 21. ¿Cómo fue? Y fue que estaba allí Pedro un día y dijo: me voy a pescar, me vuelvo a lo mío, vuelvo a tomar las redes, me es más fácil atrapar peces. Al hacer eso, muchos otros le siguieron. Vemos el efecto que hay de un hermano cuando recae y tiene comunión o tiene un cierto liderazgo, donde hay otros hermanos que están con él y le siguen por el mismo camino, y se olvidan que el Señor Jesús le decía que tenían que hacer otra cosa, ¿no? Ahora ellos se van a pescar y allí aparece Jesucristo, porque toda la noche trataban de pescar, trabajaron, no pescaron nada. Jesús desde la playa le habló, y recordamos ya la historia, le hizo echar las redes, sacaron peces en gran cantidad. Cuando Juan le reconoce y dice: es el maestro, es Jesús, Pedro ciñe de la ropa, se viste y se tira al agua. Pero cuando ya están ahí en la orilla, Jesús tenía listo ya la comida para compartirle, y ellos venían con la red, pero dice la Biblia: Pedro arrastró la red y había 153 peces, y grandes peces. Y vemos esto, de que Jesús está allí en las brasas, a la orilla del fuego, cocinando, está el pan,
Y en lugar de venir rápido a la presencia de Jesucristo, vemos que hay como excusas. Tengo que contar los peces. No quiero ir rápido allá. Hay un peso, hay una carga en la vida de Pedro. Lo vimos que el Señor Jesús trabaja de manera individual y personal con nuestras cargas. Y la aflicción y el problema que tenía Pedro desde aquella noche que le negó, Jesucristo lo trata. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y hemos visto el resultado. Quebrantó el corazón de Pedro. Y Jesucristo le decía: quiero que pastorees, quiero que apacientes, quiero que cuides mi rebaño. Tengo un trabajo para ti. Yo sé que me amas. Deja esas cargas, ven y pastorea. Ahora le dijo: sígueme. Vimos la última palabra. Pedro tiene como una última acción mirando a otro discípulo, diciéndole: ¿y qué de este? Sígueme tú. Qué impactante la vida y el crecimiento de Pedro en estas crisis. Pero sabe que después de esta escena, vamos al libro de Hechos para leer cómo todas estas crisis en la vida de Pedro lo habían ido preparando. Pasó por las pruebas, en la mano del Señor era fortalecido para seguir creciendo y llegar al día de Pentecostés, el día en que el Señor Jesucristo mandó el Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Y estamos allí en el libro de capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta es la iglesia de Jerusalén. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que le hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Bien, hermanos, primeramente vemos esto. Quiero aclarar algo sobre el bautismo del Espíritu Santo o la llegada del Espíritu Santo. No me voy a profundizar en ese tema, pero quiero explicar esto. Estas manifestaciones aparecen 4 veces en la Biblia. No cada vez que una persona recibía el Espíritu Santo, iba a hablar en lengua, iba a haber vientos y fuegos, no. Fueron señales específicas en 4 eventos específicos, mostrando así a los creyentes judíos y a cada uno que iba experimentando esto, que Dios no hace acepción de personas, y también que la salvación es por Jesucristo. Bien, en otra oportunidad voy a desarrollar este tema nuevamente. Yo ya lo he enseñado en la iglesia. Y hermanos, pero quiero que veamos que acá el Señor ha mandado el Espíritu Santo, han acontecido hechos únicos allí, y la gente se sorprende y viene porque ha escuchado este estruendo, y ahora escucha que estos judíos están predicando a Cristo en su lengua, en su idioma. Pero hay otras personas que no entienden los otros idiomas. Entonces, estas personas que escuchan hablar otras lenguas y no entienden, dicen: están borrachos. ¿Qué sucede en ese instante? ¿Cuál de los apóstoles, cuál de los discípulos de Jesús se pondrá en pie ante tan grande multitud? Y digo tan grande multitud, y vamos a ver el por qué. Están allí celebrando una fiesta judía de Pentecostés, una tradición de los judíos, los cuales ya había mucha gente. Por eso es que de todas las naciones
bajo el cielo. Mucha gente del pueblo estaba allí, más judíos habían venido de otras naciones para esta fiesta judía, a donde venían a adorar a Dios. Y encontramos versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y aquí vemos que está como encabezando a sus hermanos, a sus consiervos, para predicar a esa multitud que se amontonó, para ver lo que estaba sucediendo. Y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y esto realmente tiene que haber estado hablando con una voz bien fuerte, como con casi un grito, para que la multitud escuche. Recuerde que no había micrófono, no había parlantes, no estaban en un anfiteatro. Él tenía que hablar bien claro y con voz fuerte, y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Sucedía a las 9 de la mañana este evento. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Daré prodigio arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, bueno, hay muchas profecías en este pasaje, pero Pedro hace la referencia: Dios ya ha derramado su espíritu sobre nosotros, hay un mensaje ahora de salvación, hay señales que van a venir antes del final de este siglo. Pero mientras tanto, invoquen el nombre del Señor y será salvo. Pedro comenzó a predicar pasajes de los profetas menores del Antiguo Testamento, pasajes de la Biblia, y dice: varones israelitas, oíd estas palabras, y comienza a dar su testimonio. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos habían sido testigos de los milagros de Jesús, esta multitud. A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que por ella fuese retenido. Y hermanos, allí está predicando Pedro el Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura, conforme al plan de Dios. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Recuerdan que Jesús mismo dijo que nadie quitaba su vida, sino que Él de sí mismo la ponía, y tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar, para resucitar? Esto nos muestra que Jesús y el Padre son uno, son Dios. Allí menciona Pedro la profecía de David en los Salmos, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora explica Pedro lo que David había escrito. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne le levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes
habla de David como profeta, que Dios le reveló al rey David estas cosas. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Predica el Evangelio, predica el Evangelio. 36, vamos a saltar versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37, el efecto del mensaje de la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Somos culpables. ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Cuando escuchamos el Evangelio, recuerden, escuchamos que Cristo ha venido, que dio su vida en la cruz, que fue sepultado y resucitó. Para ser salvo es fundamental el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe van juntos de la mano. Creo en Dios y me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo buscando esa salvación, ese perdón de pecados. Queridos oyentes, queridos hermanos, queridos amigos, si tú crees en el Evangelio, has creído el mensaje y te sientes dolido porque sabes que estás apartado de Dios, estás viviendo sin Dios en tus pecados, con la consecuencia que llevará eso, porque si mueres en tus pecados, pereceréis. Una muerte eterna separada de Dios te espera después de la muerte física. Pero si te entiendes y te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo y le pides salvación, Él lo va a hacer. Como dijo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero se le invoca porque hay arrepentimiento. Entonces dice: arrepentíos. Hay una frase más: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y hermanos, quiero aclararlo otra vez a través de todos los pasajes que nos hablan del bautismo. El bautismo no salva. El bautismo es un testimonio público de que he creído, que he recibido el Evangelio, que he recibido a Cristo en mi vida. Escucho, me arrepiento y le pido a Dios que me salve. Acudo a Él por la salvación. Y como fruto de esto, yo doy testimonio público, me identifico con Cristo por medio del bautismo. El ladrón en la cruz fue salvo. Jesucristo le dijo a aquel que se arrepentía y le decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya le había salvado porque había invocado el nombre de Dios. No tenía oportunidad para ser bautizado en agua. El bautismo en agua es un acto simbólico, pero tiene gran importancia en nuestros días, en nuestros tiempos, en cuanto a la iglesia. Vamos a seguir viendo. Dice: bautícese. Si realmente se ha arrepentido y cree, bautícese. Esto es algo muy, muy fuerte para el judío. Acuérdese, bautizarse ahora en el nombre de Jesucristo era renunciar al judaísmo, renunciar al que era fariseo a ser fariseo. El saduceo renunciaba a ser saduceo y se convertía a Cristo, se identificaba como un cristiano, aunque todavía no se usaba esta palabra de cristiano. Se identificaba así como un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo. Entonces dice: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El mensaje de Pedro había sido tan grande, tan impactante, que aún en los registros del libro de Hechos dice: con muchas otras palabras.
Tiene que haber sido un mensaje donde mencionó muchos pasajes bíblicos donde mostraban que Jesucristo es quien dice ser. Jesucristo es el enviado de Dios. Jesucristo es Dios encarnado, Emmanuel. Jesucristo es el Salvador que estábamos esperando, prometido en las Escrituras. Ahora la gente, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra. Los que recibieron sus palabras. Esto significa los que se arrepintieron, los que invocaron a Cristo, los que creyeron de corazón. Hubo gente salva entre la multitud que había allí. Y dice, los que recibieron fueron bautizados. O sea que los que realmente creyeron no tuvieron temor de identificarse por medio de bautismo. Imagínate que están viendo todos los otros religiosos, porque eran mucha gente la que estaba en ese lugar. Estaban viendo que estas personas se van a identificar como seguidores de Cristo, como que han creído en Cristo, se han convertido a Jesucristo. Y fueron bautizados y se añadieron. Es interesante eso. Somos añadidos a la familia de Dios en el momento que creemos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vas a ser un hijo de Dios apenas recibiste a Cristo. Eres un hijo de Dios si te arrepentiste de tus pecados y le pediste al Señor que te salve. Ya eres salvo, eres hijo de Dios. Pero ¿a dónde fueron añadidos también estas personas cuando se bautizaron? Fueron añadidos aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Versículo 46-47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, escuche eso, cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Personas que realmente se convierten a Cristo y creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, también se bautizan, se identifican con Él, siendo añadidos por el Señor a su iglesia. Hermanos, el que es salvo es parte de la familia de Dios, pero el bautismo es un testimonio público y por medio del cual somos añadidos a la iglesia local, al grupo de hermanos que nos congregamos en un lugar para alabar a Dios, para adorarle, honrarle y también para compartir, aprender de las Escrituras más, estudiar juntos, orar y llevar el Evangelio a otros, testificar a otros. Así que fueron añadidos a la iglesia 3,000 de toda la multitud que había allí. Recuerde, era un lugar donde se congregaron muchísimas personas. ¿Qué porcentaje era de toda la multitud? No lo sabemos. Pero había 3,000 nuevos hermanos que se sumaron a los 120 que al principio se mantenían unidos en comunión y en oración. Era multiplicada la iglesia en gran manera. Después vamos a ver que se añaden más almas en otras predicaciones, en otros momentos. Pero terminamos esto. La crisis que vivió Pedro en sus momentos más críticos, donde aún se llenó de amargura por una circunstancia, por situaciones que vivió, como la negación específicamente, ¿no? Vemos que Dios lo estaba usando y preparándolo para algo grande, de lo cual ya le había dicho, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, ¿qué plan, qué propósito tendrá Dios en tu vida? Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero es muy importante que a través de todas las crisis que estás viviendo, busques a Dios.
Que tus decisiones sean en favor, en lo correcto, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nuestra guía es la Biblia. Nos guiamos por la Biblia, no por sentimientos o emociones. Y lo que Dios dice en la Biblia es lo mejor para cada hijo de Dios. En cada crisis que estés viviendo, en cada momento difícil que estás viviendo, te animo que busques siempre al Señor. En cada carga, aflicción, dolor que puede haber quedado en tu vida por algún momento de crisis en el cual te estancó en tu vida espiritual. Quizás falta de perdonar a otros. Quizás vergüenza en el dar testimonio de la cruz. Quizás negaste al Señor Jesucristo en oportunidades que debías hablar de Cristo y eso te estancó. Quizás hay crisis en tu comunión. Bueno, es un momento de tomar decisiones para seguir creciendo, haciendo lo que es correcto y crecer como Pedro creció y podía ser utilizado en gran manera para que muchas almas pudieran conocer a Cristo y para que los que estaban con él, los 11 apóstoles y los hermanos que se reunían con ellos, podían ser animados por la vida ahora de Pedro. Espero que el Señor te haya bendecido con esta serie de mensajes. Y mira qué importante, recordemos también esto, que no podemos hacer nada si el Señor no lo hace. Y para eso debemos estar en comunión con Él, porque Cristo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo siendo usado por Dios. Dios quiere usarte también a ti. Hermano cristiano, Dios quiere usarte, pero no te va a usar afuera de su voluntad. Hay quienes todavía creen que Dios le va a usar fuera de la iglesia. Entonces hay un error grande. ¿Por qué? Si cree usted que Dios le va a usted usar fuera de la iglesia, fuera de la comunión con la iglesia de Cristo, entonces alguien está equivocado, o Cristo o usted. ¿Y sabe qué? Sin duda alguna, el equivocado es usted, porque Cristo fundó su iglesia y puso primeramente apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros para edificar su pueblo. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga, gloriosa. Cristo trabaja por medio de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuando menosprecias la iglesia de Cristo, menosprecias el cuerpo del Señor, menosprecias la esposa del Cordero. Recuerda, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres salir victorioso de las crisis? Entonces, guíate con la palabra de Dios. En lo que pueda ayudarte, cada uno puede comunicarse conmigo de manera particular. Estoy para eso. El Señor les bendiga grandemente en este día domingo hermoso, que puedan disfrutar con la familia. Oramos y vamos a estar despedidos escuchando alguna música más por un momento. Quiero realmente que aproveches la oportunidad para arreglar tu comunión con Dios, animar a tu familia y testificar a otros. Aprovecha este tiempo y oramos a Dios que pronto podamos reunirnos como iglesia guardándonos. Amado Padre, venimos ante tu presencia una vez más en el nombre de Jesucristo, alabando y bendiciendo tu nombre, adorándote, Padre. Bendiciendo, Señor, que tú estás trabajando con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado. Gracias por la vida de Cristo, allí dada, expuesta en la cruz, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados. Gracias porque nos amaste de tal manera, oh Señor, que no lo merecemos, pero nos has amado con amor eterno. Pedimos, Señor, que tu palabra esté teniendo el efecto que tú quieres en cada oyente. Y Padre Celestial, queremos pedirte en este instante, y yo quiero pedirte, Padre, por las cosas que acontecen en este mundo, por cada alma que está muriendo sin ti. Padre, ayúdanos
a testificar, dar testimonio de ti en todos los medios que podamos, para que las personas escuchen el Evangelio y tengan la oportunidad de ser salvos. Señor, rogamos por los países que en este momento están más complicados con la pandemia que estamos viviendo. Te pido, Padre Celestial, que tú estés teniendo misericordia, Señor, sobre la humanidad. Danos, Señor, en este tiempo el valor de seguir testificando más que nunca, para que muchos se conviertan a ti. Pido por cada uno de mis hermanos del Templo Bautista Bíblico de Córdoba. Bendice, Señor, nuestros hermanos misioneros en los anexos. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.